El primer libro de la historia nació cuando las palabras, apenas aire escrito, encontraron cobijo en la médula de una planta acuática. Y frente a sus antepasados inertes y rígidos, el libro fue desde el principio un objeto flexible, ligero, preparado para el viaje y la aventura. El infinito en un junco de Irene Vallejo. Buenos días a todas y a todos. Es motivo de gran alegría estar aquí para dar inicio a este encuentro con la comunidad de la Fundación para las Letras Mexicanas y nuestra querida Irene Vallejo. Estamos presentes, becarias y becarios, que hemos habitado la Casa de Liverpool 16 a lo largo de 21 años de vida, patronos cercanos, comprometidos con la libertad creativa y el buen rumbo de la casa, tutores, directivos y maestros responsables del trabajo que realiza nuestra fundación. También nos honran con su presencia estudiantes y académicos de diversas instituciones de educación superior, escritores y lectores, que hoy se suman emocionados a esta oportunidad de escucharte, Irene, en este tan esperado diálogo. Valoramos y agradecemos profundamente la presencia de los patronos de la Fundación para las Letras Mexicanas, Manuel Arango, Bernardo Quintana, y Fernando Senderos. Sin ustedes este encuentro no sería posible. Agradecemos también la presencia del excelentísimo embajador de España en México, don Juan Duarte. Para dar inicio a este encuentro, escucharemos las palabras del maestro Miguel Limón Rojas, presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad, invitadas, invitados muy estimados, amigos patronos, muy apreciado señor Juan Duarte, embajador de España en México, muy querida Irene. Hace apenas unos cuantos años nació uno de esos libros que habrían de ser valorados como indispensables. Más allá de su magistral recorrido sobre la historia del libro, de las bibliotecas y de su recreación sobre el quehacer literario a través de los siglos, la singularidad del infinito en un junco consiste en haber alcanzado la esfera de la conciencia para mostrarnos bajo una nueva luminosidad el telar inacabable que registra la memoria de acontecimientos, vicisitudes, sueños y desilusiones que dan cuenta de las edades de la imaginación creadora entretejidas por las manos que mantienen viva la huella del pensamiento. Su naturaleza y alcances provocaron una rápida y desbordada popularidad. La multitud de voces que expresaban reconocimientos y desde distintos ámbitos daban sonora acogida a la obra, no fueron suficientes para inhibir la aspiración de nuestra comunidad a acceder a tan valiosa fuente de aprendizaje y convivir con la creadora, aun cuando solo fuera virtualmente. La cercanía de Juan Villoro, sus invaluables oficios, permitieron a nuestro ánimo
vencer las restricciones impuestas por la pandemia y la geografía. Así pudimos tener con nosotros a la brillante y singularísima escritora que desde Zaragoza, con la fuerza de una juventud apasionada y el temple de una voz sabia y amorosa, y por ello profundamente humana, nos recuerda que frente a los signos de oscuridad y zozobra amenazantes de la libertad y de la vida, ante la violencia y las múltiples manifestaciones del poder oprobioso y en medio de la estrechez del egoísmo insaciable, la humanidad puede abrigar toda esperanza al ser poseedora de un patrimonio inagotable que, resguardado en el libro y en la portentosa elocuencia de la palabra, hace perdurables los valores que dan sentido a la vida y permiten luchar por el propósito irrenunciable de que la dignidad humana ha de encontrarse al alcance de todos. 2 años después, durante tu viaje a México, Irene, tuviste la bondad de aceptar la invitación que nos permitió escucharte, sentirte y con enorme emoción dialogar contigo en ese lugar al que con alegría nombraste un jardín de palabras y oportunidades. Aquella mañana en la casa de Liverpool 16 quedó sembrado el junco que inspira y a la vez sostiene el propósito de continuar aprendiendo de ti sobre los enigmas y el misterio de los que se ocupa el quehacer literario de todos los tiempos, conocer mejor las claves que aseguran su perdurabilidad y que tan vivamente nos convocan a ahondar en las dudas, a perseverar en la búsqueda de respuestas y a trabajar sobre nuevas y más complejas incógnitas. Nos dice Javier Cercas que el éxito de un libro se cifra en la afortunada coincidencia entre la propuesta del autor y la necesidad profunda del tiempo en el que ha sido escrito. Por eso hoy regresas fortalecida de tu incesante andar por el mundo, llevando a todas partes la luz en la que brilla tu mensaje, sin que la fama haya mellado un ápice la autenticidad de tu persona y de tu propósito. Has devuelto su fuerza a las palabras, cuyo significado reivindica el valor del ser humano y ayuda a recordar nuestra misión en el mundo. Celebramos con nuestra mayor gratitud el tenerte nuevamente entre nosotros, en este espacio esplendente, el gran museo de nuestras antiguas culturas y en el auditorio que honra el nombre de uno de los grandes poetas mexicanos, Jaime Torres Bodet, cuya memoria, en la circunstancia que vive el mundo, nos mueve a pronunciar con mayor pertinencia y vehemencia sus palabras dirigidas no al yo, sino al nosotros. Un hombre muere en mí. Siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por la prisa o la bala de otro hombre. Quiero finalmente resaltar el significado que para nosotros tiene esta nueva oportunidad de aprender de tu mirada y a través de ella acercarnos a las virtudes que te permiten atravesar el tiempo, admirar esa humildad poderosa y suave que desvanece el ego hasta borrarlo para dejar ser la empatía, indispensable para entrar bajo la piel de los otros, descifrar a los antiguos, llegar hasta la morada de sus dioses, navegar con tal claridad en las profundidades, en tanto nos ofreces con sencillez y honestidad la sabiduría y la belleza que habitan esa intimidad que hoy de nuevo compartes con nosotros. Muchas gracias.
Ahora tendremos el gusto de escuchar un mensaje de la Academia Mexicana de la Lengua en palabras de un muy querido maestro, don Adolfo Castañón. Muchas gracias a Dios que nos ha dejado llegar aquí, a los dioses. Gracias a la Fundación para las Letras Mexicanas, a su presidente y director, don Miguel Limón Rojas, y a Eduardo Langaña, y gracias a Irene Vallejo y a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Llego a este acto con la respiración entrecortada por la emoción para saludar en persona a la admirada y querida escritora Irene Vallejo Moreu, a quien conocí gracias a su prodigioso libro El infinito en un junco, primera edición 2019, en el año 2021, como dejé constancia en la reseña que del libro hice y que se publicó el sábado 14 de agosto de ese año. A partir de ahí, la 28ª reimpresión del libro. Debo esa lectura y esa recomendación a un querido amigo que está aquí en la segunda fila, que es el académico y abogado Fernando Serrano Migallón, quien me recomendó vivamente el libro. Apenas han pasado 3 años de eso, pero de entonces a la fecha han sucedido muchas cosas en nuestras vidas. En la de ella y en la de su libro, numerosas reediciones, traducciones, viajes, encuentros con bibliotecarios, encuentros en ferias, que ha hecho en compañía de Enrique Mora, el padre de su hijo. Y no se me escapa que el apellido materno de Irene es Moreu y el paterno de Enrique es Mora. En la cultura mexicana, el hecho venturoso de que un jurado compuesto por don Jesús Silva Herzog Márquez, don Liliana Weinberg, doña Angelina Muñiz Huberman y presidido por don Gonzalo Celorio, asistidos por el secretario, el de la voz, miembros todos de la Academia Mexicana de la Lengua, haya decidido otorgarle el 22 de noviembre de 2022 el 9º Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña a Irene Vallejo. Vengo así a este acto enviado por nuestro director, don Gonzalo Celorio, a dar testimonio de que nuestra corporación reeditará en un futuro no remoto el libro de su autoría, Rescoldo de Lecturas Antiguas, un imperio de tinta, terminología libraria y crítico-literaria en Marcial, originalmente editado en 2008, cuando la autora contaba 29 años y todavía no estaba pensando en escribir El infinito en un junco. Y es que en un plazo no muy lejano habrá ocasión de concederle formalmente el galardón. Yo solo vengo como heraldo de esa noticia. La escritura de El infinito en un junco ha supuesto una revelación para los lectores de uno y otro lado del Atlántico, de todo el planeta. Creo que también lo fue para la propia autora, como se desprende por la emoción que se siente al descubrirla sorprendida ella misma como una niña por la propia felicidad de su creación. En el libro convergen un conjunto de saberes en torno a la historia del libro y de las culturas clásicas, pero también un arcoíris de experiencias contemporáneas, pues la autora gusta de ir y venir entre el presente y el pasado, de hacer reojos y de entrelinear en su exposición estos a la experiencia histórica inmediata. Y este es uno de los atractivos de este infinito en un junco, en el cual el pasado remoto está dialogando con el presente, por ejemplo, de los medios y del presente inmediato. Al releer el libro, además, me he percatado
de que está organizado, como se lo dije a ella en una nota, siguiendo una estricta pauta musical. Y esto ya tiene que ver con el saber hacer libros, con la sabiduría del oficio, del escribir, que este libro destila, resuma y perfuma. Diría yo que otro de los saberes que convergen en este volumen es por lo mismo el del oficio editorial, para no hablar del caudal de experiencias humanas entreveradas en tu urdimbre. Después de leer el libro, me di a la tarea de coleccionar los más de los diversos artículos que ha venido ella publicando en la prensa, aquí en el periódico Milenio, para conocer mejor su andadura y, por qué no decirlo, para prolongar el júbilo de mi propia lectura. Nunca me ha decepcionado su guía. Y siento que Irene es una exploradora tanto del pasado como del presente y del porvenir que nos recuerda, como diría Elena Garro. Tiene ella la capacidad de transformar la experiencia y de transfigurarla. Y se me antoja que podría compararse un poco a ella con Alicia en el País de las Maravillas, cuyas andanzas por el mundo de la fantasía han sembrado la luz, el bosque de las letras. He sido muy afortunado de poder seguir a lo largo de su movido itinerario la sombra de su libro y de ver el modo que ella tiene de encarar los peligros y riesgos del éxito. Es muy curiosa la forma, a la vez humilde, modesta y audaz, en que ella ha sabido navegar por los torrentes del éxito. También soy afortunado por haber sido invitado por la Fundación para las Letras Mexicanas, presididas por don Miguel Limón Rojas y por el poeta Eduardo Langañe, a este acto en el noble recinto del Museo Nacional de Antropología e Historia, que lleva el nombre del poeta y editor, el poeta y humanista Jaime Torres Bodet, en compañía de los jóvenes creadores que han seguido en México su obra, solo unos cuantos, y de algunos de sus lectores. Aquí presentes hay por lo menos dos, que son Lourdes Eguiluz y Eduardo Mejía. También saludo de paso la presencia del señor embajador de España, Juan Duarte. Irene Vallejo es el nombre de una creadora que, además de su magnética obra El infinito en un junco, sostiene desde hace años colaboraciones periodísticas cuyos comunes denominadores se inscriben en la apología de las humanidades clásicas y de la lectura misma desde un horizonte nunca divorciado de la actualidad, como atestiguan el futuro recordado y Alguien habló de nosotros. Y yo me pregunto siempre cómo le hará para estar escribiendo entre viaje y viaje estos artículos prodigiosos. A esos pliegos se añaden fábulas como la del silbido del arquero, que recrean las figuras de Eneas y de Virgilio y que evocan la profunda intuición de Robert Graves acerca de la identidad femenina del creador de las sagas homéricas. Pues Graves pensaba que Homero era en realidad un seudónimo femenino. No es casual entonces que esta novela ponga como epígrafe unas líneas de la novela de Ana María Matute en su inolvidable Olvidado Rey Gudú. Dice Ana María Matute: algunas victorias no son ni gloriosas ni recordadas, pero algunas derrotas pueden llegar a ser leyendas y de leyendas pasar a ser victorias. Precisamente esta figura mayor de las letras españolas es una de las puertas invisibles que sostienen el reino sugerente de la heredera de María de Sayas y de Emilia Pardo Bazán, para evocar un par de nombres sólidos en la cadena de tejedoras de la memoria. Pero hay otra silueta, a la vez más secreta y de calcinante resplandor, que es la de María Zambrano, la autora del Hombre y lo Divino y sobre todo de La tumba de Antígona. Y es que la inteligencia de la autora de Claros del Bosque me parece por demás cercana para explicarme mejor a mí mismo la prodigiosa arca de Irene Vallejo Moreu, quien no ha perdido el contacto con el silencio del que viene de lo más profundo del bosque. Y tal vez por estas razones, en febrero de 2020, la Fundación de Gremios de Editores de España le encargó a Irene
el manifiesto por la lectura para que fuera la voz que acompañara la petición de un pacto de Estado por la lectura y el libro, y que ojalá que ese pacto lo firmaran no solo en España, sino todos los países que están en la órbita panhispánica. Gracias, en fin, a la Fundación para las Letras Mexicanas, a la Academia Mexicana de la Lengua y a la memoria secreta, taciturna, magnética de el hombre de tres patrias, Pedro Enríquez Ureña, autor que nombra el galardón que le otorgó la Academia y que en algún momento dado formalmente le daremos a Irene Vallejo. Gracias a todos. Para comenzar este tan esperado diálogo, escucharemos el saludo y las palabras iniciales de nuestra querida Irene Vallejo. Quiero darles las gracias. Esa tiene que ser por fuerza la primera palabra que pronuncie. Gracias a la Fundación para las Letras Mexicanas, gracias a la Academia Mexicana de las Letras, gracias autores, autoridades, lectores, embajador, gracias por haber preparado este encuentro, esta charla, esta conversación con tan delicada atención a cada detalle, desde las flores al espacio, la compañía, el lugar, los discursos con los que me han arropado, la hospitalidad maravillosa que siempre encuentro en estas tierras y que me hace pensar y remontarme en la historia con emoción a la hospitalidad que aquí encontraron los exiliados españoles cuando vinieron huyendo de la guerra civil y encontraron no solo los brazos, sino las universidades y el mundo intelectual abierto para poder seguir desarrollando sus carreras, su creatividad y para sentir que esta tierra era también una nueva patria. Eso lo agradezco especialmente, es algo que me conmueve y me envuelve cada vez que piso este país y creo que nunca daremos las gracias con suficiente intensidad por aquello y por lo que significó también para la España peninsular la capacidad que ustedes tuvieron de recibir y perpetuar la cultura española que había sido expulsada de nuestra patria. Gracias. Con esa sensación que siento aquí de encontrar también un pedacito de mi pasado, de mis raíces, de la literatura que hemos tejido en común en esta lengua compartida, pues les doy las gracias y además insisto en que acudo aquí como admiradora de estos 21 años prodigiosos de la Fundación para las Letras Mexicanas, reuniéndome acá con tantas personas que se han beneficiado, que han aprendido, que han estudiado, que han absorbido, que han crecido, que se han desarrollado y han conseguido plenitudes literarias gracias a este trabajo tan hermoso. Yo creo sinceramente que en la Fundación para las Letras Mexicanas se hace realidad mucho de lo que yo quise contar en El infinito en un junco, porque aquí se apoya la palabra y la esperanza, porque se abren las manos y la oportunidad a personas que a lo mejor hubieran tenido otro destino si no hubiera sido por esa mano tendida. Y sobre todo porque se hace comunidad, que es algo muy importante en la literatura y en la cultura.
salir de esta lógica del yo y del ya y trenzar las palabras para sentirnos rodeados, arropados e incluso para cultivar este profundo humanismo que subyace en la idea de la escritura. Yo, cuando era adolescente, hubiera querido en la juventud pues, poder haber dispuesto en España de algún espacio como el de la Fundación para las Letras Mexicanas, donde hubiera desarrollado con maestros y sobre todo con compañeros de inquietudes, de aficiones, de placeres literarios, pues toda esta creatividad que sentía bullir en mi interior. En realidad para mí fue lo contrario, una sensación de gran soledad durante mis años de escuela y de liceo, incluso haber sufrido acoso escolar por consecuencia de esta inquietud, de este deseo de saber y de escribir. Y sé que mi vida hubiera sido radicalmente distinta si hubiera podido acogerme a una comunidad tan hermosa como la que ustedes han fundado acá. Ya no se trata solo del aprendizaje, sino también de esa atmósfera que es profundamente inspiradora para la creación, el compartir con los iguales las experiencias, las pasiones, ¿no? Y no tener que abrazarlas en soledad. Por todos esos motivos, creo que esta labor es tan esencial y que se convierte en un hito dentro de esta cadena que yo he querido retratar en El infinito en un junco, de aliados de la palabra, de salvadores de los libros y de la literatura, de humanistas profundos que se empeñan en apoyar este caudal de la creación que no se agota nunca, pero que sí es cierto que necesita apoyo, reconocimiento, respaldo, acompañamiento. Y todo eso es lo que ustedes han hecho acá durante estos 21 años. Y solo me queda desear que sean las primeras 2 décadas de un largo proyecto. Yo quisiera que sigamos de la mano, caminando, poder volver en futuras ocasiones y seguir encontrando esta comunidad de la Fundación tan viva, tan vital, tan hospitalaria como la he encontrado siempre, y que siga creciendo y que siga nutriendo la enorme creatividad que tienen en este país, en México, que creo que además es un gran estímulo, un ejemplo, algo que sigue asombrando al resto del mundo. Así que muchas gracias por estos años, muchas gracias por dejarme asomarme a sus actividades, a sus logros, a su pasión cotidiana, y espero que sigamos siempre a lo largo de los años estando cerca, colaborando, apoyándonos mutuamente y sabiendo a través de esta colaboración que no estamos solos y que está cruzada por la palabra, sigue estando muy viva, sigue siendo necesaria y encuentra en todos y cada uno de ustedes pues, en protagonistas de esta gesta infinita. Muchísimas gracias. Hoy nos martillean con el mensaje de que la historia, el arte, la geografía y las filologías no son útiles, que el mercado laboral no los necesita. Rechazo cualquier definición de lo útil que no incluya la belleza, la creatividad, la comunicación, los idiomas y la comprensión del mundo que fue y del que nos rodea. Necesitamos espacios donde esto se comprenda, se cultive y se enseñe. Los sueños de mis fantasmas, de Irene Vallejo. Es un gusto presentar a mis compañeras. Diana del Ángel, quien es doctora en letras, poeta, narradora, investigadora literaria, y Anayeli García,
narradora, editora y doctora en letras por el Colegio de México. Vamos a aplaudir. Buenos días a todas, a todos. Buenos días, Irene. Una de las grandes lecciones de tu obra para todos en general, pero en particular para quienes enseñamos en universidades, para quienes investigamos, es que nos invitas a pensar en la divulgación como un ejercicio para compartir con otros desde un lugar muy honesto, muy amable, muy entusiasta. Y por ello me gustaría abrir esta conversación pidiéndote que nos hables un poco acerca de las herramientas que despliegas en tu escritura para lograr tener este alcance tan humano y tan universal. Gracias por la pregunta, demasiado generosa en su formulación. La realidad es que yo empecé trabajando durante una década en la universidad como investigadora de la historia de la lectura y de los libros. Gracias a la historia de la lectura aprendí que esa es realmente una disciplina que podemos aprender, la historia de la lectura de Alberto Mangel, por supuesto, el escritor argentino-canadiense. Allí fue donde descubrí que la historia de la lectura existe como disciplina, que la lectura no ha sido igual en todas las épocas, sino que es un ritual que depende de cada época, de las circunstancias, de los lugares, de los espacios, de los cánones, de las circunstancias de acceso a la lectura y a los libros y de la propia naturaleza de esos libros. A eso dediqué una década en la Universidad de Zaragoza, también durante mi tesis en la Università degli Studi di Firenze, en Oxford, y durante todos esos años publiqué mi tesis y artículos académicos, siempre sintiendo dentro de mí que muchas veces esas publicaciones nacen demasiado orientadas a especialistas, pero que aquí había un mensaje que tenía un alcance más amplio, una relación muy profunda con los grandes debates de la sociedad actual sobre la importancia de las humanidades, sobre su papel en la sociedad en la que vivimos, sobre la importancia de la lectura para construir y afianzar sociedades democráticas, y sobre aspectos que son vitales en la vida de todos nosotros y de cada una de nosotras. Entonces, llegó el momento en el que me planteé convertir todos esos trabajos de una década de estudios universitarios en un libro, en un ensayo que tuviera mayor alcance, que pudiera ser hospitalario para cualquier tipo de persona interesada en la vida cultural y sobre todo en esta maravillosa aventura de los libros y en definitiva de las palabras para perdurar y atravesar las mareas y las borrascas de los siglos, porque esto también tiene mucho que ver con algunas de las grandes preguntas e interrogantes que nos afectan hoy en día como sociedades. Y en un momento que parecía quizá un poco insólito para escribir este libro, porque acabábamos de tener nuestro primer hijo, estaba hospitalizado, cuando yo realmente pensé que se acababa mi carrera literaria, pues decidí escribir este último libro. Para mí El infinito en un junco era una despedida, era el final de una trayectoria. Era un último agradecimiento antes de replegarme hacia los cuidados de mi hijo, que creía que iba a ser la actividad principal de los años siguientes, de los años por venir, pero decidí escribir este último libro, al menos dejar el resultado de todas esas investigaciones previas formulado de una manera que pudiera llegar a un público más amplio y que pudiera, de alguna manera, participar quizá en esos debates contemporáneos.
aunque en realidad ni siquiera tenía la certeza de poder acabar el libro o de poder publicarlo. Pero de alguna manera sentí que antes de marcharme de la literatura, antes de dedicarme a los cuidados por completo, necesitaba poner por escrito, digamos de una manera sintética, todo lo que había aprendido y toda mi deuda con los libros y con la lectura. Y así es como nace El infinito en un junco. Y debo agradecerles a los alumnos que tuve, a mis estudiantes en la universidad, un descubrimiento clave que luego sería esencial para escribir El infinito en un junco de la manera que lo hice, y es que creo que quienes enseñamos aprendemos más que nuestros propios estudiantes. Yo me di cuenta, cuando daba clases, de la fuerza de las historias. Muchas de las sesiones suelen ser una exposición de conceptos abstractos y después, cuando ya hemos compartido el grueso de la materia difícil y exigente, viene a continuación una anécdota, una historia, un relato, una biografía. Es casi como una distensión en el ambiente, ¿no? Como una forma de relajarnos y de contar algo que sea entretenido y agradable después del esfuerzo intelectual. Pero en los exámenes yo me di cuenta de que la mayoría de mis estudiantes recordaban mucho mejor esas anécdotas, que eran casi la propina, ¿no? El regalo, que las ideas esenciales que yo había intentado transmitir de una manera abstracta, estructurada. Y entonces reparé en que desde Homero en adelante las civilizaciones han intentado transmitir su sabiduría, sus hallazgos, su memoria, sus genealogías, su historia a través de relatos. Y los relatos han sido la forma que ha tomado el conocimiento para pasar de generación en generación. Y seguramente fue así mucho antes, en esa época previa a la invención de la escritura, de la que apenas podemos conjeturar cómo sería por aquel entonces la educación y la transmisión del conocimiento. Es decir, ¿y si tuviéramos un cerebro narrativo? ¿Y si son las historias lo que nos llega más hondo? Porque comporta emociones, porque nos pone en la piel de otras personas, porque nos hace identificarnos, entender las luchas, los esfuerzos, los deseos, las pasiones, las persecuciones de otros seres humanos como nosotros, que han puesto en juego toda su vida y todas sus capacidades para llegar a saciar esa sed de conocimiento y para hacerlo llegar a otras personas y transmitirlo al futuro. Y entonces me planteé a mí misma un reto. Voy a intentar contar todo lo que yo he investigado y he averiguado durante estos años como un tapiz de historias, como unas 1001 noches de la historia de los libros. Va a ser una forma de entretejer relatos, de buscar siempre una vida, una biografía, un paisaje, un escenario, un lugar, un momento, una lucha, una persecución, un peligro, ¿no? Que el libro estuviera siempre en movimiento, que fuera... que evitara ser estático, que el dinamismo de los relatos lo fuera moviendo y se convirtiera como en un gran cuento tradicional, como el de Camerón, como Las 1001 noches, pero al mismo tiempo contenga dentro de él todas esas historias reales, auténticas, históricas, y también su resonancia emocional para todos nosotros. Y de esa manera utilicé todas las herramientas que había aprendido de la literatura de ficción para reconstruir otras épocas, para crear atmósferas, para fomentar esas identificaciones, ¿no? Para crear siempre suspense y movimiento y aventuras, y eso ponerlo al servicio de la enseñanza, ¿no? De la transmisión del conocimiento. Y esa fue de alguna manera el experimento o la búsqueda o el intento que me llevó a escribir
de esta manera el infinito en un junco. Los expertos en neurología dicen que efectivamente las zonas de nuestro cerebro asociadas con la memoria están atravesadas por las zonas donde discurre la emocionalidad, o sea que es cierto que la emoción y la memoria viajan juntos y que aquello que nos ha despertado por algún motivo una pasión, nos ha impactado, nos ha conmovido, eso será lo que mejor recordemos. Y entonces, ¿por qué no movilizar esas emociones que la literatura sabe utilizar extraordinariamente bien, la literatura de ficción, quiero decir, para ponerlas al servicio de la enseñanza, del aprendizaje, de la historia, con, por supuesto, todos los dilemas que eso trae entre, ya lo digo en el prólogo del libro, pues cómo diferenciar la estructura de los hechos verídicos y comprobables con la parte en la que emerge la conjetura, la reconstrucción, hasta cierto punto la fantasía que puede rellenar los huecos con hipótesis verosímiles, ¿no? Bueno, pues ahí hay toda una serie de dilemas y de cuestiones que había que ir resolviendo en el ensayo y que intenté hacer de la mejor manera con lo que había aprendido como académica e investigadora y como escritora de ficción, y todo eso hacerlo confluir en este libro. Y esa fue mi propuesta en El infinito en un junco, teniendo muy en cuenta la voz de mi madre cuando me contaba cuentos en la infancia, y yo intenté que el ensayo reprodujera aquella voz que todavía resuena en mis oídos, porque fue para mí el origen de mi pasión por las historias. Muchas gracias. Gracias. Hola Irene, buen día. Yo soy Nayeli García. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí. Gracias a todos quienes asistieron a esta conversación. Me deja sin palabras la respuesta tan generosa que has dado a la pregunta de Diana, porque verás que yo había preparado una historia que parece que tú y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo antes de esta reunión, entonces voy a intentar darle un giro al final, pero bueno, primero va la historia. Algo propicio para la palabra debe haber en el agua o en el aire del estado de Jalisco, porque esa tierra nos entregó a uno de los escritores más destacados de nuestra lengua y también a uno de los filólogos más brillantes. Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y El llano en llamas, nació en 1917 en el pueblo de San Gabriel, a poco más de 1 hora de distancia de Autlán, donde 5 años después nació Antonio Alatorre. En 1947, con poco más de 20 años de edad, este paisano de Juan Rulfo llegó al Centro de Estudios Filológicos del Colegio de México por invitación de Daniel Cosío Villegas, con la tarea de participar en la nueva revista de Filología Hispánica como editor y traductor del italiano. En ese lugar privilegiado para el cultivo de la lectura y la crítica, se formó como filólogo con clases de latín, alemán e historia medieval de España, de la mano del maestro Raimundo Lida, y como colega y amigo de la mayor filóloga que hemos tenido en México, la doctora Margit Frank. La publicación de su libro, Los 1001 años de la lengua española, en 1979, fue uno de los frutos más notables de todos esos años de crecimiento, junto a investigadores literarios y lingüísticos de talla internacional que llegaban a nuestro país de visita o en busca de refugio. Desde la elección del título, Los 1001 años de la lengua española, un ensayo de más de 400 páginas, Alatorre narra la historia de la lengua española de forma a la vez culta y accesible, como si se dirigiera a un público de amigos aficionados por los hallazgos del día a día, que nos sorprenden en el nombre de un comercio, por ejemplo, las vulcanizadoras que esconden un mito romano, o en la sonora multitud de arabescas palabras que empiezan con el prefijo al. Ofrezco unas cuantas: almíbar, alfiler, álgebra, algoritmo. Se trata de una obra de divulgación de gran nivel que respeta al lector con la dulzura y la confianza de quien lee un cuento para un niño insomne. Entonces, bueno, te ofrezco esta familia mexicana de Antonio Alatorre, y mi pregunta iba precisamente en el sentido de cómo hiciste tú para no sacrificar el rigor en aras de la libertad del pensamiento y de llegar a estos públicos,
pero dada tu respuesta, quiero entonces ahondar un poco más en la factura del libro y preguntarte cómo fue el taller de creación de ese libro. Si usaste fichas bibliográficas, entradas de diario, te escribías a mano o a máquina, cómo elegiste el título. A la Torre, en su introducción, 1001 años de la lengua, remite a las 1001 noches. Y bueno, te pregunto a ti, ¿cómo fue ese taller de la escritora de El infinito en un junco? Ay, gracias, Nayeli. Sí que es cierto que parece que nos hubiéramos sincronizado para esta respuesta y esta pregunta, porque además es cierto que yo siento a Juan Rulfo casi como parte de mi familia, porque nuestro hijo, este hijo del que les hablaba antes, que nació con tantos problemas de salud, se llama Pedro, precisamente por el Pedro Páramo, porque es una novela que a su padre y a mí nos encanta, nos fascina, nos parece absolutamente maravillosa, una de las grandes obras de la literatura universal, y en nuestra primera cita estuvimos hablando de ese libro y ese fue el motivo de luego ponerle el nombre a nuestro hijo Pedro, que es Pedro por Pedro Páramo y por Juan Rulfo. Así que sí, hay allí una historia que roza completamente la intimidad y también el momento del nacimiento de mi hijo. Y es curioso ese parentesco también con las 1001 noches, ¿no? Porque efectivamente Antonia Latorre hace esa referencia a las 1001 noches con los 1001 años de la lengua española, que creo que también es una clave para entender cómo interpreta él la transmisión del conocimiento, y es curioso que tuviéramos ese referente los dos, siendo que no es un referente nada obvio para un ensayo, evidentemente. Efectivamente, tenemos necesidad de la investigación especializada con esos cauces extremadamente rigurosos y científicos en la que yo me formé en la universidad y a la que sigo recurriendo todavía para documentar mis libros, y que creo que es valiosísima porque los nuevos hallazgos se producen en esa esfera, pero creo que tiene que venir siempre acompañada de un tipo de divulgación más amplia, más abierta, que ofrezca un territorio agradable, satisfactorio, placentero a todas las personas que, sin pertenecer a esa especialidad concreta, quieran ampliar sus horizontes de conocimiento. Porque uno de los problemas de la vida intelectual puede ser caer en una excesiva especialización en la que cada uno transitemos por un camino muy estrecho, el nuestro, el de nuestros intereses, el de nuestra especialidad, el de nuestra carrera, el de nuestros estudios, el de nuestra área, pero no nos abramos a la comunicación entre distintas esferas del conocimiento, que es tan profunda y tan enriquecedora. Y por eso yo quise intentar hacer ese trabajo y contar, por un lado, en qué consiste ser filóloga, cuál es la función, qué es lo que ofrece a la sociedad, cuál es la deuda que tenemos con la filología a través de los siglos, intentar explicar qué es eso y para qué sirve, porque a mí misma miles de veces, desde que decidí estudiar filología clásica, me han atacado y asediado con esa pregunta del para qué sirve y qué sentido tiene en este mundo tecnológico que todavía siga habiendo filólogos. Tengo una compañera de la Universidad de Zaragoza que se dedica ahora a inteligencia artificial, es filóloga, lingüista, y ella afirma que precisamente las nuevas tecnologías tienen una gran necesidad de filólogos para enseñar a hablar a las máquinas, con lo cual no está reñido en absoluto la vieja disciplina de la filología con los nuevos avances tecnológicos.
Ella además, cada vez que da una charla, empieza diciendo: yo me hice filóloga para hacerme rica. Y esa es la forma con la que reta a la gente en estos prejuicios que tenemos en esta época, porque efectivamente en los sectores ahora emergentes de las tecnologías están necesitando, además de ingenieros y tecnólogos, pues también filólogos. Y entonces, bueno, ¿cuál es un poco el taller del infinito en un junco? Que es en definitiva la pregunta. Para mí siempre es esencial cuando empiezo un libro la estructura. La estructura es siempre la primera pregunta. ¿Cómo organizo todo ese magma de historias, de relatos, de mensajes que yo quiero transmitir? ¿Dónde entro a la historia? ¿Cómo se va moviendo? ¿Cómo avanza? De todos los ángulos posibles, cuál elijo, ¿no? Cuántos narradores, cómo avanza la historia, va a tener un recorrido cronológico u otro distinto que sirva para organizar el material, ¿no? Esa es siempre para mí la primera pregunta y posiblemente la que más tiempo me requiere hasta que encuentro una respuesta satisfactoria. En el caso del infinito en un junco estaba bebiendo de mi tesis y de investigaciones posteriores, pero no utilicé ni una sola línea, literalmente, de esos trabajos porque quería hacer algo totalmente diferente. Entonces, en el despacho donde trabajaba cuando salía del hospital de cuidar a mi hijo, coloqué papel de embalar en una pared y fui colocando posits de distintos colores. Cada color obedecía una temática: literatura contemporánea, cine, música, biografías, aspectos técnicos del formato de los libros, partes autobiográficas personales, géneros literarios de la antigüedad, la Biblioteca de Alejandría, que tenía un color propio, ¿no? Y entonces iba colocando las anécdotas que yo quería contar, como en ese mapa del libro, antes de escribir una sola línea, y los iba modificando, ensayando distintas formas de colocar la información para conseguir el objetivo que yo quería, que era además que ese tapiz de historias fuera muy variado, o sea, que se fueran alternando los colores y no hubiera demasiadas anécdotas que pertenecieran a la misma línea de pensamiento seguidas. Y ese fue ¿no? Jugar con ese puzzle, discurrir y pensar y pasar muchas horas discurriendo delante de él, fue estimulante y además me devuelve un poco a esa idea de que escribir tiene algo de juego infantil llevado a la vida adulta, ¿no? Entonces estaba como colocando las piezas del puzzle para conseguir los efectos que yo quería, para saber en qué momento tenía que entrar cada historia, cada episodio, los cambios de tiempo, el movimiento, y que al mismo tiempo nunca se perdiera el hilo conductor principal, porque eso es importante cuando una historia cambia constantemente, ¿no? Hay muchas digresiones, pero nunca tengamos la sensación de ir a la deriva, y entonces estaba la estructura muy férreamente preparada antes de empezar a escribir. Y tengo una anécdota sobre ese mapa del libro, porque cuando por fin, después de 4 meses en cuidados intensivos, le dieron el alta a mi hijo y llegó a casa y bueno, pues empezó ya a dar sus primeros pasos, a gatear, el lugar preferido de la casa al que él se sentía llamado era precisamente al despacho prohibido donde estaba ese mapa. Y entonces le iba trepando por la pared y arrancando mis posits, y yo lo veía llegar con los puños llenos de posits arrugados y sabía que había habido otro ataque a la estructura de mi libro. Hasta que al final tuve que empezar a hacerle fotografías con el móvil para guardar las sucesivas versiones, y luego lo cubrí con papel de plástico, ¿no? Lo cual era totalmente contradictorio con la, ¿no? con la libertad de cambiar de sitio los posits, pero es que si no, corría peligro constante. Y esa fue la forma en la que yo trabajé, incluso sobre la marcha, sobre la escritura, seguía alternando y jugando con esa estructura que para mí era muy, muy importante, y que de alguna manera también era una forma de decir a quien lee que la estructura
temporal, cronológica a la que estamos acostumbrados, no es la única forma posible de organizar las ideas y que nos parece la más natural porque estamos muy acostumbrados, pero es tan artificiosa como cualquier otra que pudiéramos encontrar. Y al elegir yo los núcleos temáticos, estaba avanzando a través de viajes en el tiempo, que me parece que permiten captar otras estructuras y otras formas de relacionarse las ideas que no son las estrictamente cronológicas y que a veces al ordenar simplemente por épocas se pierden esas relaciones entre distintos pensadores de distintas épocas y distintos ensayos e ideas y pruebas y conceptos. Entonces, bueno, era también esa parte de poner casi un poco a prueba a los lectores con un texto que no se organizaba de la manera previsible, pero que al mismo tiempo nos ayuda a darnos cuenta de que hay infinitas formas de organizar las ideas y de hacerlas relacionarse y avanzar. Sí, como Pedro Páramo, efectivamente. Como Bien. Pedro Páramo, decíamos. Para continuar con este maravillosísimo diálogo, damos paso a la participación de Hernán Bravo Varela, poeta, ensayista, traductor y editor del periódico de poesía de la UNAM, y a Laura Sofía Rivero, ensayista, docente, editora y doctorante por el Colegio de México. Qué gusto estar aquí contigo. De verdad, Irene, es un placer. Descreída y uniformadora, nuestra época sufre un déficit de épica. No más héroes, dioses, hazañas. No más poemas o relatos fundacionales. Es decir, no más Ilíadas, Odiseas, Eneidas, Popol Vuh, Mahabharatas, entre un largo etcétera, sino reels o selfies para verse y desecharse en redes sociales con la velocidad de un parpadeo. No todo está por fortuna perdido. El lento deshielo de la épica ha permitido, entre otras cosas, el florecimiento de la novela. Y es ni más ni menos en una novela tuya, que aquí ya se ha mencionado por el maestro Castañón, El silbido del arquero, donde madre e hija, el poema épico y la novela, se cuentan mutuamente sus secretos y una historia en común, la de Eneas al concluir la guerra de Troya. Esa historia en tu prosa se funde con la del poeta Virgilio, quien, como sabemos, a petición del emperador Augusto, escribiría la gran epopeya romana. En fechas recientes, la ensayista italiana, con la que has conversado, por cierto, fascinantemente, y ustedes pueden tener constancia de ello por YouTube, la ensayista italiana Andrea Marcolongo también ha emprendido un viaje al corazón de la Eneida, como tú, en su libro El arte de resistir. Y también, como nuestra invitada de lujo, Irene Vallejo, se ha planteado la reivindicación de los clásicos, no solo como una tarea dichosa y urgente de la cultura, sino como una reserva de imaginación y de coraje para el difícil porvenir de nuestra especie. ¿Es posible, en tu opinión, Irene, restituir los plenos poderes de la mitología en un mundo, al parecer, desprovisto de ella? ¿Vivir, pensar y crear de nuevo bajo su hechizo? Hernán, madre mía, qué pregunta tan hermosa, tan literaria. Casi desearía guardarla por escrito, es maravillosa. No, es ciertamente quizá uno de los impulsos esenciales de todo lo que escribo es recordarnos ese cordón umbilical que nos une al pasado, no como una carga o como un lastre o como una fatalidad por el hecho de repetir los mismos errores, los idénticos acontecimientos, sino porque yo creo que el pasado es un enorme tesoro de experiencias que tenemos a nuestra disposición
y en el que aprender, en el que nos hemos forjado. Creo que los seres humanos vivimos una vida más amplia que el estrecho trayecto de nuestros años de vida, gracias a que nos abrimos al pasado y que imaginamos el futuro. Y entonces tenemos dos vías de escape de esta realidad asfixiante a nuestro alrededor. Y creo que ambas están relacionadas, porque el hecho de contar con todas esas variadas experiencias del pasado es lo que nos permite proyectarnos e imaginar cómo sería el futuro. Entonces somos realmente la única especie que conoce el pasado con una proyección tan antigua y la única especie que tiene esta capacidad de predecir o de imaginar o de construir o de esculpir o de soñar el futuro de una manera tan intensa, y creo que ambas están relacionadas. Entonces, para mí las mitologías, y no necesariamente la mitología griega o romana, todas las mitologías, porque las mitologías son ese precipitado de la sabiduría humana transformado en historias, como decía antes, ¿no? Esas historias de la mitología no son solo relatos fascinantes para entretenernos, son la enciclopedia de todo lo que nuestros antepasados consideraron valioso para transmitirlo a la posteridad, y le dieron esa forma de historia porque sabían que las historias son el vehículo que permite viajar a través del tiempo al conocimiento y a la sabiduría. Entonces, ¿por qué habríamos de renunciar a esa sabiduría? ¿Por qué habríamos de renunciar a esa herencia que nos dejaron los antepasados, a la que además se entra a través del umbral del placer y del disfrute y de la identificación y de la conmoción? Porque estas historias todavía nos rozan el corazón. Es casi imposible leer la historia de Orfeo, que se niega a aceptar la muerte de su amada Eurídice y está dispuesto a bajar a los infiernos y apaciguar o domesticar a las fuerzas de la muerte con el poder de su arte para intentar recuperar a la mujer que tanto ama. Esa historia es la historia eterna y todavía hoy viva de nuestra incapacidad para aceptar la muerte de las personas que amamos. Esto es lo esencialmente humano, y creo además que hablando de este tiempo presente, que también ha descrito Hernán en su pregunta, ¿no? En el que nos disgregamos, nos enfrentamos, nos polarizamos, a veces daría la sensación de que somos incluso incapaces de entendernos. Tantas son las diferencias o tanta es la magnitud que damos a esas diferencias entre nosotros que apenas nos permiten acercarnos como personas. Pues yo creo que frente a esa idea, a ese empeño que tenemos en nuestro tiempo de magnificar las pequeñas diferencias, leer a Safo o a Eurípides o a Heródoto o a cualquier autor de las grandes tradiciones de la humanidad y sentir que vibramos al unísono con sus palabras, nos demuestra que hay algo mucho más importante y mucho más esencial que compartimos todos y cada uno de nosotros. Y eso me parece que es un mensaje muy poderoso para este tiempo. Nos estamos empeñando en destacar lo que nos diferencia, pero que pocas veces reparamos en todo lo que nos une, en todo lo que compartimos, en todo eso que es lo esencialmente humano y es de lo que tratan las humanidades. Y los mitos precisamente se centran en eso. Son unas historias literariamente muy curiosas porque no son nada realistas, no intentan reproducir una época concreta, unos detalles precisos, ¿no? Son la abstracción máxima de la historia, son las emociones, los argumentos, las pasiones, los miedos que nos mueven. Casi se diría que un manual de instrucciones de la humanidad condensado en esas historias. Y por tanto viajan en el tiempo porque
no nos exigen conocer una determinada época o una mentalidad, sino que nos apelan a algo que está ya dentro de nosotros y que se mueve y que responde y que se emociona y que se conmueve ante esas historias. Y efectivamente, en un mundo que parece haber renunciado a toda la idea de épica, en eso estoy totalmente de acuerdo, yo en El infinito en un junco intenté ensayar una épica distinta, no la épica tradicional del combate, de la guerra, de la conquista, de la anexión, de los imperios, que creo que es una épica naufragada y gastada, sino la épica del conocimiento, que es una épica que sigue absolutamente viva entre nosotros y que todavía hoy nos reclama que nos unamos a ella. En estos años he tenido la ocasión de compartir experiencias y conversaciones con promotores de lectura, con bibliotecarios, con mediadores, con maestros y educadores de distintos continentes, muy especialmente en Latinoamérica. Y para mí, con absoluta sinceridad, son los héroes de nuestro tiempo. Son las personas que están luchando para que la educación y el don de la palabra y el saber alcancen a las personas incluso que por su origen y por sus circunstancias familiares y sociales parecerían tenerlo negado. Esa es una lucha por las oportunidades de todos, por acabar con los abismos de las diferencias de oportunidad y de las desigualdades. Y esto para mí es algo profundamente épico que está sucediendo hoy en día entre nosotros y que viene de una larga estela de personas a las que yo he intentado seguir en su camino y en su ruta, en El infinito en un junco, huyendo de persecuciones, escondiendo libros censurados, enseñando, incorporando a las mujeres al mundo intelectual a pesar de haber estado inicialmente excluidas, publicando, pensando, desafiando, rebelándose, escribiendo discursos, haciendo política, afrontando los prejuicios de la época. Y creo que todo eso es esencial reivindicarlo y sobre todo hacernos conscientes de que detrás de los libros, de la literatura, de las escuelas, de las universidades, de la Fundación para las Letras Mexicanas, hay un esfuerzo de muchas personas, hay ideas, hay conceptos, hay pensamiento, hay filosofía, hay humanidad y todo eso ha ido forjándose a lo largo de los siglos y todos nosotros somos deudores hoy porque ha cambiado para mejor nuestras vidas. Entonces, creo que esa es una épica posible para nuestro tiempo, una época que podemos reivindicar y una épica de la que enorgullecernos en esta época que parece tan, efectivamente, tan descreída, tan escéptica, ¿no? tan difícil de mover por esos resortes humanistas. Sin embargo, yo creo que ese fondo está vivo en todas esas personas y también en nosotros que nos sabemos en deuda con toda esa labor y con todas esas tareas. Aunque ahorita estamos en este auditorio portentoso que igual y puede intimidarnos, realmente estamos entablando un diálogo muy familiar entre comunidad, que somos entre nosotros muy cercanos entre sí, y quizá por eso me gustaría compartirles una anécdota heredada de generación en generación. Cuentan que cuando el poeta Rubén Bonifaz Nuño acudía a la Fundación para las Letras Mexicanas, se acercaba algún becario en el pasillo y le preguntaba, ¿y tú a quién le copias? La pregunta, aunque pudiera parecernos incómoda, realmente siento que entabla una verdad fundamental, y es que todos, al escribir, estamos prolongando las lecturas favoritas, estamos tratando de extender las lecciones de aquellos maestros literarios que más nos han regalado con su escritura. Quienes, por ejemplo, amamos el ensayo, siempre retomamos las enseñanzas de Michel de Montaigne, y él a su vez fue discípulo de autores como Séneca o como Plutarco. En ese sentido, me gustaría preguntarte,
particularmente hoy, que usamos mucho la palabra ensayo como sinónimo de trabajo final para pasar una materia, como sinónimo de un artículo académico falto de calor, quisiera yo saber qué enseñanzas nos dan los antiguos, a quiénes podemos leer, qué lecciones podemos encontrar en aquellos que se atrevieron a pensar por escrito antes de que le llamáramos a este género con el mote de ensayo, para seguir pensando en esta escritura como un territorio imaginativo, libre y sumamente estimulante. Es cierto que en los orígenes más remotos de esta forma literaria, en la antigüedad, la historia, la retórica y la filosofía eran géneros literarios, incuestionablemente géneros literarios en la misma medida que lo era la poesía lírica, la tragedia, la comedia, es decir, el teatro. No existía la novela, pero existía la épica, efectivamente. Todos esos géneros estaban en pie de igualdad en un territorio para el que aún no existía nombre, porque la palabra literatura es posterior, pero todos eran ramales de un mismo río, es decir, que se practicaban con atención al contenido, pero también con un especial amor a la palabra, al lenguaje, a las imágenes, a las metáforas, ¿no? A todo aquello que Aristóteles analizó en su Poética. Y para mí esa ha sido, de alguna manera, la inspiración. Es cierto que muchas veces entendemos el ensayo en unos términos académicos, científicos, que quizá lo hagan más áspero en su expresión, menos literario en su propósito. Yo recuerdo que cuando hacía mi tesis en la Universidad de Zaragoza tenía un director que siempre que yo escribía me tachaba las metáforas en las páginas que yo le entregaba y me decía, estás escribiendo ciencia, no te puedes permitir recursos literarios, ¿no? Y entonces me decía, no puedes escribir ensayo, esto es una tesis doctoral. Con lo cual hizo que la palabra ensayo para mí quedara asociada a lo prohibido, que eran todas esas metáforas y recursos literarios y reflexiones personales. Él tampoco me dejaba, no le parecía suficientemente académico y serio hablar de mí misma y de las razones por las que yo había elegido ese tema o de alguna manera buscar caminos creativos en ese territorio. Entonces, para mí nace como ese impulso de reivindicar a los creadores, también a Montaigne, que inventa la palabra ensayo con mucha humildad para ese género literario. Él lo entiende como unas conversaciones personales con los clásicos, casi como si los invitara a un banquete, ¿no? En su castillo y ellos conversaran y les respondiera. Además, él dice al comienzo, je suis moi-même la matière de mon livre, o sea, yo soy la materia de mi libro. Empieza con un impulso personal, autobiográfico muy poderoso. Y bueno, pues tiene mucha libertad, son piezas cortas, pero en las que divaga, hace digresiones, habla del presente, pero siempre lo conecta con el pasado. E intenta explorar el mundo con esos tentáculos de palabras, siempre acompañado de la presencia tranquilizadora y magistral de los clásicos, con los que también algunas veces se permite disentir, criticar, quitarles la razón o hacer de árbitro en sus disputas. Es una actitud de mucha libertad, muy amistosa, como quien debate, conversa después de un banquete y esos ensayos nacen como charlas de sobremesa. Luego, otro referente importante para mí es María Zambrano, que ya ha sido aquí mencionada por el maestro Castañón, que ella con su idea de que la poesía puede
formar parte de la filosofía y que no está negada la dimensión poética de la verdad, también resultó muy inspiradora, y creo que también es una visión desde una óptica femenina, ¿no?, que incorpora todo lo emocional a la búsqueda del pensamiento, de las ideas y de la verdad. Y después soy también una lectora apasionada de Heródoto, que es el creador de la historia, por lo menos de la palabra historia aplicada a este género. Historie en griego significa algo así como investigación, y así es como él llamó a su recorrido por la historia de la humanidad, tal como él la entendía, las relaciones entre Egipto, Persia, Grecia, y inventó la historia universal. Pero me gusta de su método que también se basa en la conversación. Él era un viajero impenitente, iba por distintas zonas, regiones y países, y hablaba con la gente, los escuchaba sus versiones de la realidad, y luego intentó que en su texto eso formara parte de la textura de la interpretación, y constantemente él refleja distintos puntos de vista en todos los conflictos, el de un lado, el del otro. Y es interesante que cuando habla de las guerras que enfrentaron a los griegos y a los persas, empieza contando el punto de vista de los persas y no el de los griegos. Es un ejercicio intelectual impresionante el preguntarse por la versión del otro, del supuesto adversario, del enemigo. Y creo que también eso, ¿no?, esa idea de la historia como flujo de historias, de pequeñas historias, de personas encontradas en el camino y de distintas versiones sobre lo mismo, es enormemente contemporánea y valiente para su época, y allí también he encontrado inspiración. En definitiva, creo que se trata de poner el placer al servicio del aprendizaje, que es algo que ya decía Horacio en la antigüedad, porque cuanto más gozoso sea el acto de intentar aprender, averiguar, entender este mundo tan complejo y tan confuso, más fácil será que nos embarquemos ahí. Y el estilo literario es, creo, un regalo, una forma de cortesía hacia quien lee, la claridad, la poesía, la emoción, que son ingredientes esenciales de nuestra forma de mirar el mundo. Muchas gracias. Gracias. Concluiremos con la participación de Jorge Gutiérrez Reina, poeta, profesor universitario y doctor en letras, especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, y con Jorge Comensal, escritor, editor y director de la revista de la Universidad de México. Gracias. Pues, hola, muy buenos días. Hola, Irene. Yo quise aprovechar, dije, ya que estás aquí, vamos a hacer 2 preguntas. Puedes responder solo una o media y media, como tú quieras. No sé si esa fue la última vez que estuviste en este museo, pero en abril de 2022 pudiste admirar, además de las talladas piedras de los antiguos mexicanos, sus códices. Entonces afirmaste en Facebook, porque a ti te sigo en Facebook, el infinito también se escribió en papel a mate. El infinito en un junco es una épica del libro europeo que extiende sus raíces hasta la antigüedad de bronce y mármol de Grecia y Roma. ¿Has pensado en contar tú misma o en que alguien más cuente, siguiendo tu ejemplo, otras invenciones del libro en otros antiguos mundos? ¿Cómo se enriquecería la historia que nos has contado si, por ejemplo, se tomaran en cuenta las formas en las que los pueblos americanos cifraron el infinito en una mate? Y la segunda pregunta, la voy a hacer de una vez. Cuando Sor Juana tuvo entre sus manos el segundo volumen de sus obras, publicado en Sevilla,
repleto de los elogios que le prodigaban las más insignes plumas de Europa, se quedó pasmada. En esos elogios ya no se reconoce, no estaba ante sí misma, sino ante su leyenda. Entonces escribió estos versos: y diversa de mí misma, entre vuestras plumas ando, no como soy, sino como quisisteis imaginarlo. Tu libro ha cambiado la vida de muchas personas, pero me imagino que sobre todo la tuya. ¿Cuál es la relación de Irene Vallejo con la otra Irene Vallejo? Es decir, con la figura autoral, ¿no? El personaje que se ha creado a raíz del tremendo éxito del Infinito en un Junco. Dos grandes preguntas. Intentaré ser breve, que tengo mucha tendencia a explayarme, como ya habrán comprobado. La primera de ellas, el papel amate, los libros en otras civilizaciones. Efectivamente, El Infinito en un Junco nace con un subtítulo que es La invención de los libros en el mundo antiguo, que trataba de explicar cuál era realmente el alcance de este libro, no toda la historia de los libros en sus distintos escenarios, territorios y peripecias, que ya tiene unas dimensiones inabarcables, sino esa invención, es decir, los lugares donde tenemos los testimonios más antiguos de la invención de alfabetos, sistemas de escritura y las primeras búsquedas de los materiales sobre los que escribir. Eso se refiere al Oriente Próximo, a Mesopotamia, a Egipto. Egipto es muy importante porque digamos que la centralidad del libro es la Biblioteca de Alejandría, que no es Europa, sino que realmente en sentido estricto es África. Es decir, ese lugar donde se entrecruzan las influencias de Asia, de África y de Europa. Ese lugar, porque yo creo que los lugares fronterizos son siempre los más fértiles, donde se producen todas esas innovaciones que no son mejores que otras, pero son las primeras, las más antiguas, y a mí siempre me ha interesado cómo surge algo cuando se produce por primera vez, cuando se estrena, ¿no? Cuando no hay antecedentes ni hay precedentes, aunque es bien cierto que la escritura es uno de los pocos inventos que conozcamos que ha sido inventado independientemente y sin influjos mutuos en muy distintos territorios. Hasta tal punto se sintió la necesidad de tener un instrumento con el que intentar vencer el olvido y derrotar a la destrucción, que es lo que yo creo que intenta la escritura y los libros. Entonces yo me centré en esos enclaves donde todo empezó y donde todo se hizo por primera vez, aunque es cierto que hay muchos viajes al mundo contemporáneo, y realmente en el manuscrito que yo entregué a mis editores de Siruela había un tercer capítulo. Uno primero está dedicado a toda la oralidad y Grecia, el segundo a Roma, y había un tercero que se titulaba Los siglos que los libros vivieron peligrosamente, que hablaba de la época medieval europea, y entonces se abría a los primeros contactos con América y el descubrimiento también de esos códices mesoamericanos, de los quipus, de la civilización inca y de otras manifestaciones de escrituras y de libros en otros territorios, y también indirectamente se abría el espectro a Asia por la llegada del papel, ¿no? Y que finalmente confluye con los códices y da el modelo de libro que ahora nosotros disfrutamos, ¿no? Entonces intentaba como en esa tercera parte hablar de todas esas confluencias y abrir un poco el espectro geográfico, pero mis editores pensaron que El Infinito en un Junco era un libro que solo iban a leer profesores de latín y griego en España. Y que sí, es cierto, porque quiero decir, nuestras expectativas iniciales eran muy humildes. No pensábamos que este libro fuera a tener ni remotamente el impacto que ha tenido. Yo lo digo además con aprecio por mi editorial, que quiso publicar este libro sin tener enormes expectativas de éxito, solo porque le gustaba. Pero es cierto que me dijeron, bueno, probablemente lo van a leer profesores de humanidades, de latín y de griego, vamos a centrarnos un poco, no nos dispersemos excesivamente
en el tiempo, y vamos también pues, a intentar que el libro sea más breve, no vaya a ser que ahuyentemos a los pocos lectores que se interesan por él. Entonces, ya es un libro de 500 páginas y efectivamente pues eso puede resultar disuasorio. Entonces, ellos me hicieron esa propuesta y yo desgajé esa tercera parte que ahí está, esperando en otro momento ser como el punto de partida. Pero claro, durante todos estos viajes yo me he dado cuenta de que cada uno de esos temas y que cada uno de esos escenarios que yo he conocido en mis viajes a Japón, a China, por México, por Perú, por tantos países, pues necesitan un estudio y una preparación que yo ahora en este momento como especialista en Grecia y Roma no tengo. Entonces soy consciente de que allí hay un trabajo pendiente que por supuesto si lo hicieran especialistas en la materia sería muy bienvenido. No descarto buscar la manera también de crear un nuevo libro a partir de esa tercera parte desgajada, pero muy consciente y con mucha humildad de que hay mucho estudio por delante antes de llegar a poder trazar una perspectiva general sobre también todos esos territorios y todas esas creaciones que aquí en este museo pude ver lo complejas, sutiles y bellísimas que llegaron a ser. Y personalmente como española pues vivo con un profundo dolor que muchos de esos maravillosos códices fueran destruidos por los conquistadores españoles pensando que eran brujerías y supersticiones, ¿no? Y que no fueran capaces, viniendo como venían supuestamente de la cultivadísima Europa, de ver el valor maravilloso de aquellos libros y de aquellas creaciones que debían ser protegidas porque son patrimonio de toda la humanidad. Y la segunda pregunta era sobre la otra Irene. Hay una frase que mi hijo Pedro dice constantemente. Alguna vez, como todos los niños, se esconde para darnos un susto y cuando nos asustamos, que además sobreactuando para darle la satisfacción, siempre responde con una frase que es que solo soy yo, como diciendo no tengáis miedo, no soy un monstruo, solo soy yo. Entonces esa frase, que solo soy yo, que dice mi hijo, es una frase que yo pienso muchas veces cuando voy por el mundo y pues vivo momentos como de esta mañana, con estas maravillosas intervenciones previas de Miguel Limón, del maestro Castañón, todas sus preguntas, y estoy aquí escuchándolas con esa misma frase en los labios, que solo soy yo, ¿no? La misma que dice mi hijo. Sí, efectivamente, el libro empezó con las expectativas más humildes. De hecho, iba a ser una despedida. Yo pensaba que no podría escribir más libros y que al no poder tampoco acompañar realmente a este infinito en un junco, pues que sería un libro que pasaría muy desapercibido y que marcaría el giro hacia otra vida, otros intereses, otras preocupaciones, otra dedicación. Llevaba muchos años mi familia preguntándome cuándo iba a buscar un trabajo de verdad, porque de la literatura no cumple requisitos. Entonces yo pensé realmente que con la enfermedad de mi hijo pues ya íbamos a tener que tomar decisiones sólidas, sensatas, razonables, buscar otro trabajo, abandonar este sueño de la literatura, y que poco imaginaba que estaba a punto, rozando ya el cumplimiento no de mis sueños, sino algo de muchísimo mayor de lo que me hubiera atrevido a soñar. Por eso, cuando hablo con gente que se dedica a la escritura, siempre digo, no abandonen, porque nunca sabes lo cerca que estás de conseguir que uno de tus libros pues, realmente dialogue con el público, ¿no? Puede que estés a unos pasos y ni siquiera lo sepas. Yo no lo sospechaba ni remotamente. Entonces, estos 5 años han sido extraordinarios por todas las experiencias que me han permitido disfrutar, sobre todo las personas a las que he podido conocer, porque yo creo que siempre lo más importante nos llega a través de la sabiduría de otras personas. Y
Y en la medida que el infinito en un junco haya podido pues, dar más presencia o reconciliar a las personas que se dedican a todos los oficios del libro con la importancia histórica de su labor, pues me siento muy, muy feliz de haber podido dar ese pequeño empujoncito desde fuera, ¿no? a la labor de las bibliotecas, a la labor de las escuelas, de los centros culturales, de toda la promoción y mediación de la lectura, que creo que son tareas esenciales, maravillosas, que están construyendo un porvenir mejor, pero que habitualmente no están en los titulares de la prensa ni de los noticiarios, ni reciben la atención y el foco que merecerían. Entonces, de verdad ha sido emocionante ver cómo todo lo que yo contaba se está haciendo realidad en muchos lugares, desde el Chocó de Colombia, en Chile, en Argentina, ahora en el Perú, donde también he estado recientemente y he podido compartir experiencias en las zonas andinas, ¿no? Todos esos lugares aparentemente abandonados, pero donde hay tantas personas que están luchando por llevar la palabra. Así que me siento muy, muy privilegiada por haber tenido esa oportunidad después de los años de quedarme en Zaragoza cuidando a mi hijo, ahora de repente que se abra el mundo de esta manera para poder visitarlo y aprender y escuchar y conversar y conocer y vivir todo este cúmulo de experiencias. Y la verdad es que yo solo espero algún día estar a la altura de todo lo que he recibido en estos últimos 5 años, que ha sido extremadamente generoso y que, bueno, esta mañana es una manifestación más de esa misma generosidad. Estamos por concluir esta conversación, pero el diálogo sigue a través de los libros, de la escritura y de la lectura, y por eso quiero volver a ese acto, punto de partida de estar todos reunidos aquí. Somos amantes de la lectura, todos empezamos leyendo y la necesidad de seguir dialogando con los libros que amamos es la que nos motiva a escribir. La lectura es un acto tan extraño, tan peculiar, tan extravagante, colocarnos ante una serie de símbolos austeros y que le den vida a la voz y que le den vida a la imaginación. Y fascinado por ese acto que muchos vaticinan de manera pesimista que está en problemas, en decadencia, en desventaja frente a otros muchos estímulos de los medios, El infinito en un junco es una hermosa refutación de ese pesimismo. Somos una tribu muy grande, la tribu del junco, la tribu de quienes vivimos para leer y también para escribir en la comunidad de la Fundación para las Letras Mexicanas. Y con eso quiero volver también a la primera Irene, la lectora, la que se enamoró de la lectura y la que tal vez nos pueda compartir algo que nos ayude a seguir creyendo en la posibilidad del contagio de este milagro que es la pasión por leer, por disfrutar, todo eso que nos podemos comunicar y que nos acerca a través de esos signos que son las palabras. Sí, gracias. En realidad la primera Irene fue la Irene que escuchaba cuentos antes de saber leer. Y creo que esa circunstancia es muy importante para entender por qué he sentido siempre esta curiosidad ante los libros, porque mis papás se sentaban en mi cama cuando yo tenía 2, 3 años y abrían el libro en su regazo y empezaban a leerme cuentos, fábulas, mitos. Y claro, yo amaba esas historias, me parecían absolutamente fascinantes, pero me intrigaba el propio proceso, porque yo no sabía leer todavía. Entonces, yo veía los libros, de hecho pasaba mucho tiempo simplemente pasando páginas y mirando atentamente esos objetos, y como ya he contado en El infinito en un junco, a mí lo que me parecían eran hileras de hormigas pasando
por un fondo blanco. Y esas hormigas, estaba claro que a los adultos les contaban cuentos, pero a mí no. Entonces, a mí ese fenómeno me intrigaba mucho. ¿Por qué esas patitas de insecto les desvelaban tales secretos y maravillas a mis padres y a mí no? ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía que suceder para que esos animalitos, esas hormigas, hablasen? Y eso dice que creo yo que mirase los libros con esa clase de asombro que en la mayoría de los casos hemos perdido ya, porque los libros son un objeto habitual, ¿no?, cotidiano. Y como decía Aristóteles, es que la base de la filosofía y del pensamiento es el asombro, pero para asombrarse hay de alguna manera quizá que verlo desde fuera. Y a los libros ahora nos cuesta verlos desde fuera. Entonces yo era esa niña que veía allí a mis papás leer y pensaba que leer era un poder que tenían los adultos, del que los niños estaban excluidos y que yo tenía muchas ganas de penetrar en esos secretos y saber cómo era posible que esos objetos tuvieran tantas historias y tantas maravillas allí guardadas, pero en silencio, que eso era lo que más me sorprendía. Entonces, por eso en El infinito en un junco me interesa mucho ese gozne, esa transición de las culturas orales a las culturas escritas, y esa operación extrañísima que hemos hecho de enseñar a los ojos a escuchar. Y no es poca cosa realmente, porque yo me sitúo en la cultura oral, en las culturas orales, que en realidad son la mayoría de nuestro tránsito como seres humanos. Escribimos y leemos desde hace 2 días, entre 5.000 y 6.000 años, que es ayer mismo en tiempos cronológicos y antropológicos. Por tanto, esto de escribir es de ayer mismo, pero toda nuestra historia, todo nuestro recorrido con la palabra se forja de forma larguísima. El 99% de nuestro recorrido en el mundo es prehistoria y un 1% es historia, es escritura. Por tanto, somos ese último pestañeo. Los libros son lo suficientemente nuevos y recientes como para que nos sorprendamos y nos admiremos de tenerlos a nuestro lado. Por otro lado, los libros son lo suficientemente antiguos como para que ya en todas las épocas hayan ido decretando su final, su muerte, su defunción, el estar al borde del abismo, porque eso lo vemos desde el mismísimo Sócrates. Ya Sócrates está diciendo que la invención de la escritura es la decadencia completa, porque en el momento en el que colocamos nuestra sabiduría en los libros ya no está dentro de nosotros, ya no la memorizamos, ya no forma parte de nuestro cuerpo, sino que la externalizamos a un objeto. Esto es el fin de la sabiduría, del conocimiento, de la cultura. Ya a partir de ahí vamos hacia abajo, en declive, ¿no?, hacia el abismo. Y desde entonces, en todas las épocas, se ha dicho lo mismo. Es curiosísimo leer documentos antiguos, pero ya incluso anteriores a los griegos, egipcios, mesopotámicos, y ya están diciendo: ya las cosas no son como eran antes. Esta juventud está degenerando. Es gracioso, hay textos egipcios antiguos, imperiales, que dicen: a los jóvenes de hoy ya solo les interesa beber cerveza, ya no quieren estudiar ni aprender, ¿no? Y vemos que es como una constante cultural el decir que se acaba la cultura, se acaban los libros, las cosas ya no son como antes, las generaciones anteriores eran muy superiores a nosotros, ellos sí que hacían bien las cosas, pero ahora, pero hoy, pero en estos momentos. Entonces esa idea de la decadencia está allí desde siempre, y la pregunta es si llevamos degenerando milenios, ¿cómo queda algo? ¿Cómo queda algo en pie, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir El infinito en un junco, estábamos en otra de esas fases que normalmente se recrudece cuando hay revoluciones tecnológicas, y entonces siempre es cuando se dice: esto se acaba, esto es el fin. Y estábamos en uno de esos momentos, con el libro electrónico, con las pantallas, con las redes sociales, con Internet, diciéndonos que ya la lectura se terminaba.
Y lo estaban diciendo incluso los gurús de las grandes ferias internacionales. En la feria de Frankfurt decían que para el 2020 ya no habría libros en papel, sino que serían todo, pues que tendrían incluso que cambiar la estructura de los mostradores, porque iban a ser ya solo libros electrónicos, y que se acababa una era y terminaba la lectura como la habíamos visto siempre. Y yo, claro, con esa perspectiva histórica de las constantes previsiones apocalípticas sobre el libro, dije, bueno, vamos a valorarle al libro, que es un gran superviviente, que ha atravesado por épocas, por caídas de imperios, por saqueos, por conflictos, por guerras, ha superado épocas de analfabetismo extendido, de pobreza de materiales, de educación, ¿no? de guerras, de pestes, de pandemias horribles, y a todo eso ha sobrevivido siempre y ha llegado hasta nosotros. Bueno, pues vamos a reconocerle esa dimensión y vamos a ver al libro como ese objeto profundamente aguerrido que va soportando todos los retos. Y bueno, de ahí viene de alguna manera mi optimismo frente al pesimismo imperante, y de haber visto que efectivamente todas las épocas caen en esa predicción del fin de la cultura. Yo soy muy optimista, creo que los libros son tan importantes que van a sobrevivir a través de metamorfosis que ahora todavía no podemos imaginarnos, porque los libros son pura metamorfosis, lo han sido siempre, desde el principio. No tienen una única forma, no tienen un único material, no tienen una única, como les decía antes, ceremonia de lectura, sino que esto ha cambiado, se ha leído en voz alta, leer en voz baja ha sido una gran conquista que también exigió mucho tiempo, las escrituras distintas, los materiales, los formatos, todo ha estado en perpetuo cambio y seguirá estándolo, pero somos en definitiva seres sedientos de historias, y eso no va a cambiar aunque haya inteligencia artificial, aunque haya nuevas tecnologías, aunque haya pantallas. Y creo que tampoco tenemos que confundir el formato con el contenido. Aquí toda la historia del infinito en un junco es una historia de la humanidad convocándose a salvar esas ideas, esas historias, esas palabras, esos versos, esos hallazgos, no en salvar concretamente un libro, o un pergamino, o un papiro, o un papel amate, ¿no? Lo importante es estar juntos siempre en la convicción del valor de esas historias, de esas palabras y de esos hallazgos, y buscando las formas, de maneras siempre creativas, de salvarlas y de legarlas al futuro, porque el futuro tiene derecho a reclamarnos la conservación de todo ese tesoro. Y en eso yo soy contracorriente y contra todo pronóstico muy optimista. Gracias. Gracias. Todos ustedes alimentan ese optimismo. Gracias. Querida Irene, hoy nos has regalado mucho más que palabras. Nos has llevado de la mano por los senderos del conocimiento, de la historia, de la belleza. Tu visión y tu sensibilidad nos han recordado el poder transformador de los libros y la importancia de mirar al pasado para entender nuestro presente. A nombre de todas y todos los aquí presentes, queremos agradecerte profundamente por compartir con nosotras y con nosotros tu tiempo, tu voz, tu mirada tan cálida. Este encuentro será, sin duda, uno de esos momentos que llevaremos durante mucho tiempo resonando en nuestras mentes y sobre todo en nuestros corazones. Gracias por tu generosidad, por tu inspiración y por recordarnos una vez más que en las palabras habita el alma de todas las civilizaciones. Agradecemos de corazón a todas las participantes y los participantes, al maravilloso equipo de trabajo de la Fundación para las Letras Mexicanas,
a todo el personal de este precioso recinto que nos recibió esta mañana y a todos ustedes quienes con su presencia han dado vida a este encuentro. Y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Qué preguntas. ¿Qué tal este día? Si tuvieras que redondear con esas hermosas palabras que nos has compartido el día de hoy, ¿cómo redondearías este día? Redondearía esta mañana inolvidable con un homenaje a lo que ha significado para mí el arte, la cultura y la creatividad mexicana desde mi infancia, donde ya encontraba los libros entre los estantes de mis papás. No solo las palabras, la poesía, las narraciones, las novelas, ese libro fundacional que para mí es el Pedro Páramo de Juan Rulfo, sino también el cine, la arquitectura, el arte, las culturas prehispánicas. Creo que todo eso es tan vibrante y tan emocionante que me ha nutrido, y ver cómo gracias a la Fundación para las Letras Mexicanas se sigue cuidando de este jardín, se lo riega, se lo embellece, se fortalece esa vitalidad incansable de su cultura, pues es una razón para sentirme esperanzada y saber que seguiré disfrutando de estos frutos magníficos y fascinantes durante muchos años. Larga vida. Enhorabuena y muchísimas gracias. Felicidades, Irene. Gracias, muchísimas gracias por su hospitalidad.